estos días he pensado en muchas cosas. Y en una de esas cosas que he pensado es que evaluando un poco la historia del cristianismo, evaluando nuestras vidas, nuestro entorno como cristianos, he llegado a la conclusión que una de las características del pueblo de Dios a través de la historia ha sido el sufrimiento y las aflicciones por la cual tiene que pasar producto de su fe. Al parecer, como que Dios se ha placido, como que Dios se ha deleitado, no en hacernos sufrir, sino en permitir las pruebas en nuestras vidas a fin de que nosotros lleguemos a conocerle de la manera que Él quiere que sea conocida. Y un ejemplo de esto lo vemos en Job, quien después de pasar por diversas aflicciones, después de llegar a decir tantas cosas en medio de su dolor, de ser acusado por sus amigos, dijo en resolución de toda esa prueba, lo que muchos conocemos en Job capítulo 42 versículo 5, donde él dice: de a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y el pastor Miguel Núñez, tocante a esto mismo, decía en una de sus predicaciones: Dios tuvo un solo hijo sin pecado, pero ninguno de ellos sin aflicciones y pruebas. Lo que quiere decir, queridos hermanos, que las aflicciones en nuestro andar cristiano están aseguradas. Lo que quiere decir que las pruebas, las dificultades por las que usted y yo estamos pasando no son nuevas. Nuestro mismo Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 16 versículo 33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo van a tener muchísimas aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y hermanos, esto quiere decir que lo que usted y yo estamos pasando es producto del amor y la fidelidad de Dios para con nosotros. Las pruebas y las aflicciones por las que el cristiano ha tenido que pasar y está pasando es para Cristo probar nuestra fe, aumentar nuestra fe y conformar nuestro carácter más al de Él. Ese es el propósito de cada una de las pruebas, y esto es lo que vamos a ver a partir de hoy en una serie de sermones que vamos a estar exponiendo en la primera epístola del apóstol Pedro. Y yo le voy a invitar a abrir sus Biblias en primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 9, vamos a estar leyendo. Y como es el inicio de la carta y como es el inicio de la serie, antes que usted o mientras usted busca en sus Biblias la carta de primera de Pedro, yo le quisiera dar un poco de trasfondo histórico para que veamos por qué o cuál fue el propósito de Pedro escribir, cuál eran sus destinatarios, qué estaba pasando allí. Y por eso me voy a tomar unos minutos para darle algunas ideas de quién escribió la carta. Y como ya sabemos, la escribió el apóstol Pedro. Y la escribió a unos destinatarios que estaban siendo perseguidos, que estaban ubicados en Asia Menor, lo que hoy día se conoce como Turquía. Estos hermanos estaban pasando por distintas tribulaciones, distintas pruebas, porque eran perseguidos nada más y nada menos por uno de los hombres más desquiciados de la historia, como lo era Nerón. Nerón era tan malo que Nerón mató a su madre y luego de muerta la violó. Era tan desquiciado que quemó la ciudad de Roma para reconstruirla más grande y mejor según su deseo. Y ahora, cuando el pueblo de Roma se ve entre las llamas, están buscando a un culpable. Y la historia dice que Nerón tomó como chivo expiatorio a los creyentes, y es por esta razón que ahora estos hermanos se encuentran en persecución. Es por esta razón que ahora el pueblo de Dios tiene que huir de sus comunidades, tiene que huir de sus familiares, tiene que huir de su patria, de su nación, porque está siendo perseguido a causa de su fe. Hermanos, para ellos no era nada fácil. El solo hecho de decir que eran cristianos, ya estaban expuestos a morir en una calle como lumbreras encendidas mediante la noche. Por decir que eran creyentes, el Coliseo estaba preparado para ello. Como para decir o por decir que eran creyentes, le colocaban pieles de animales y le soltaban perros rabiosos para que los comieran vivo. Este era el contexto de lo que estos hermanos estaban padeciendo. Y para que usted me entienda un poquito mejor,
Estos hermanos estaban en ese proceso de persecución y Pedro, le escribe con un propósito significativo que va a ser de valor, tanto para ellos fue de valor como va a ser de valor para nosotros. Y el propósito de Pedro escribir la carta fue fortalecer a los creyentes de manera que pudieran perseverar a través de la persecución con una actitud correcta. El propósito de Pedro fue mostrarle que la gracia de Dios proveyó todo lo que ellos necesitaban para vivir como perseguidos en este mundo. Hermanos, nosotros hoy día no estamos siendo perseguidos. Nosotros hoy día no estamos siendo atribulados de la manera que ellos fueron atribulados. Pero ¿qué pasaría si usted y yo empezáramos a ser perseguidos por causa de nuestra fe en Cristo? ¿Qué sentiríamos? ¿O pudiéramos entender mejor lo que ellos sentían? Hermanos, era una prueba difícil. El poder ir a la iglesia como hoy lo hacemos con libertad era prohibido. Ellos tenían que esconderse en cueva para alabar al Señor. Hoy nosotros tenemos esa plena libertad y damos gracias a Dios por eso. Hermanos, dicho todo esto, vamos a ponernos en pie y vamos a leer Primera de Pedro capítulo 1, los versículos del 1 al 9. Primera de Pedro capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, en quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Señor, te damos gracias. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Es mi oración hoy, Padre Santo, que tu palabra sea revelada a nuestros corazones, que nuestras mentes sean impactadas por tu palabra, a fin, Señor, de que nosotros podamos entender cuál es tu buena voluntad para con cada uno de nosotros, Señor. Hoy, Padre Santo, comenzamos esta nueva serie en el libro de Pedro, Señor, en su primera carta. Y rogamos que sea usted quien nos guíe por medio de tu Espíritu Santo en todas estas próximas semanas, donde estaremos hablando fielmente tu palabra. Señor, ayúdanos. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu favor, necesitamos, Señor, de tu sabiduría. Y en el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Amén. Puede tomar asiento. Volviendo al tema, dice el versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo. Pedro comienza esta epístola de la manera que se escribía una carta en su época. Él empieza presentándose a sí mismo y a sus originales lectores, deseándole una bendición especial de parte de Dios. Pero noten algo, él dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Eso quiere decir que aquellos que iban a recibir esta carta, aquellos que la iban a leer, tenían no solamente que Pedro se la enviaba, sino que eso estaba autorizado, eso estaba enviado por el mismo Señor, y ellos tenían que recibirla así, para así recibir el ánimo y la amonestación, no que venía de Pedro, sino que venía del Dios del cielo. Pedro llama a sus destinatarios expatriados,
o extranjero. Y para que nosotros podamos entender un poquito lo que es ser extranjero, vamos a imaginarnos por un momentico, lo que se siente ser extranjero. Una de las cosas que desde hace algunos años ha tenido que experimentar nuestra nación Venezuela es que muchas familias, muchos amigos, hermanos de la iglesia han tenido que emigrar a otros lugares, y muchas veces motivados por un mejor futuro, por cumplir sus sueños o por tener una familia más estable y segura. Esas han sido las motivaciones, pero cuando hablamos con algunos de ellos nos dicen: pero la cosa es difícil. La gente te trata con indiferencia, la gente te trata mal, en los empleos te quieren dar o tratar de la peor manera. No es fácil ser migrante, a pesar que estamos en busca de nuestros sueños y deseos. Desde esa perspectiva, usted y yo posiblemente podamos entender lo que ellos estaban sintiendo como extranjeros, pero lo que sí debemos dejar claro es que las motivaciones de ellos eran distintas a las que quizás nuestros familiares y amigos tienen hoy al salir del país. Lo que los motivó a ellos y lo que los tenía corriendo, lo que los tenía huyendo de su patria, de su nación, de su pueblo, de sus casas, de sus familiares, no era nada más y nada menos que su fe en el Señor Jesucristo. Esto era lo que lo tenía huyendo. Hermano, y hay que estar convencido, hay que estar firme en Cristo para hacer y determinar lo que ellos hicieron. Hay que tener una plena seguridad que ese Señor por quien yo estoy dejando todo es quien me sostiene y me cuida. Es quien me eligió y ahora me sostiene. Y ese es el tema o el título de mi sermón: elegidos y sostenidos. Hay que estar convencido de eso. Si usted y yo no estamos convencidos de que Dios nos eligió, de que Dios es quien nos sostiene, difícilmente perseveremos. Y vean esto, que además de Pedro decirle que eran expatriados y estaban en distintas ciudades, ahora le dice, para darle ánimo, que ellos estaban pasando eso por su fe en Cristo. Y quizás donde estaban eran vistos como personas extranjeras, como personas que eran una carga para la nación, como personas que lo que provocaba era quitarle la vida. Pedro, para darle ánimo, le dice: ustedes ciertamente por ellos son llamados expatriados, ciertamente para ellos son una carga, ciertamente para ellos ustedes son un obstáculo en sus vidas, pero para Dios ustedes son elegidos. Hermanos, el mundo puede llamarnos como quiera, pero usted y yo somos llamados por Dios elegidos. ¿Elegido cómo? ¿O elegido por qué? ¿O por quién? Elegido nada más y nada menos por el Dios del cielo. Y dice la Biblia que Él nos eligió según su presciencia. Lo que quiere decir que la elección que Dios tuvo con usted no fue porque usted era atractivo, no fue porque usted era un morenito simpático, no fue porque usted era una catira ojos verdes. Él le eligió según el determinado consejo que Él se propuso antes de la fundación del mundo. Eso es lo que significa la presciencia de Dios, que Dios nos eligió desde antes. Ahora, pensando en esta gran verdad, pensando en esta profundidad de este corto saludo de Pedro, además de decirle eso, Pedro quería introducir a estos hermanos, o más bien por medio de su carta, introducirle una gran verdad que iba más allá de las circunstancias, que iba más allá de las pruebas y aflicciones por las que ellos estaban pasando como perseguidos. Ustedes fueron elegidos por el Señor. Fue el Espíritu Santo quien los santificó, quien los separó, quien los guardó, quien los convenció de pecado a fin de que ustedes vinieran a Cristo y fueran rociados con su sangre. Y esto se pudiera traducir que Dios, el Padre, es quien promueve la salvación. Y es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado, nos trae a Cristo, y es Cristo quien nos limpia de toda maldad por medio de su sangre. Y ahora podemos estar seguros. Y ahora podemos decir: soy elegido porque Cristo me justificó mediante la fe por su sacrificio. Hermanos, Pedro sabía que al recordarle que eran elegidos y sostenidos por el poder de Dios, eso le iba a dar fuerza y valentía para seguir siendo fieles a Cristo.
Hermano, y esto es lo que nos debe dar a nosotros fuerza y valentía para seguir lidiando con nuestras dificultades. Esto es lo que nos debe dar fuerza y valentía para seguir sirviendo al Señor fielmente. Si esto a nosotros no nos motiva, si esto a nosotros no nos anima, por más que usted compre anime y se eche encima, no va a ser animado. Necesitamos reconocer lo que Dios dice de nosotros para que nosotros podamos vivir conforme a lo que Dios dice en su palabra. Ahora, pensando en este corto pero jugoso saludo, Pedro le dice gracia y paz. Solamente podemos tener paz, o solamente el ser humano va a hallar paz cuando tenga una relación con Dios, porque Él es el príncipe de paz. Mientras que usted no tenga una relación con Cristo, difícilmente usted tenga paz. Usted está en guerra con Dios. Pedro le dice gracia y paz. Y después de haberle dado ese saludo, él de inmediatamente introduce su tema. Y es por eso que este primer punto lo he llamado elegidos y sostenidos por su grande misericordia. Y vean lo que dice Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según ¿qué? Según su grande misericordia. Pedro invita a este grupo de creyentes perseguidos y atribulados a bendecir, a alabar a Dios en medio de la circunstancia, en medio de esa persecución. Y quizás alguno pudiera decir, pero ¿cómo voy a bendecir a Dios si estoy siendo perseguido por su culpa? ¿Cómo voy a bendecir a Dios si pareciera que Dios como que se olvidó de mí? Pedro, antes que ellos respondan, le dice, debemos bendecir a Dios por su grande misericordia. Hermanos, la razón por la que ellos y nosotros debemos alabar a Dios en medio de las vicisitudes de esta vida es porque Él es grande en misericordia. Y para entender qué es la misericordia de Dios, debemos entender cuál es nuestra condición. Y nuestra condición no es otra que pecadores. Usted y yo somos pecadores y por tanto la Biblia dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 1 dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y ahora le pregunto, ¿qué puede hacer un muerto? ¿Qué puede hacer un muerto? Un muerto no puede hacer absolutamente nada. Usted y yo, por esa razón era imposible que nos salváramos. Usted y yo estábamos muertos en delitos y pecado. Y esa muerte no era una muerte física, era una muerte espiritual. Y no solamente estábamos muertos en delitos y pecados, sino que el apóstol Pablo también dice en Efesios capítulo 2 que estábamos no solamente muertos, sino también que éramos hijos por naturalezas de ira y desobediencia. Lo que quiere decir que a causa del pecado, el juicio de Dios venía sobre nuestras vidas. ¿Se da cuenta que usted y yo no merecemos la grande misericordia de Dios? ¿Se da cuenta cuál era nuestra condición? Y Pedro quiere animarles. Ustedes estaban muertos. Ustedes no valían nada. Ustedes eran hijos de condenación. Ustedes eran hijos del diablo. Pero ahora son elegidos por Dios. Ahora usted y yo somos elegidos por Dios. Hermano, piense un momento en todos sus problemas y póngalo de lado. Ponga todos sus problemas de lado en este momento. Olvídese de ello y piense en un gran problema que usted y yo estamos sin Cristo. Nuestro gran problema es que somos pecadores y la justicia de Dios demanda que usted y yo seamos condenados en un lugar llamado infierno. O sea, despreocúpese de los problemas que usted tiene hoy y preocúpese por el problema mayor, que es el pecado. Hermanos, el pecado nos va a llevar al infierno, pero hay una buena noticia. Usted y yo vamos a evitar el infierno por su grande misericordia. Usted y yo no vamos a hacerle compañía al diablo por su grande misericordia. ¿Usted entendió eso? ¿Y qué es misericordia? Misericordia es que Dios no nos va a dar lo que nosotros merecemos. Esa es la misericordia de Dios. Y ahora te pregunto,
sabiendo que somos pecadores, ¿cree usted que merece el infierno o el cielo? ¿Qué merece usted? Hermanos, ciertamente merecemos el infierno. Pero no vamos a ir allí porque Dios es grande en misericordia. Si eso usted no lo motiva a alabar a Dios, si eso no le motiva a servir a Dios con pasión, fervor, a pesar de lo que usted está pasando, nada ni nadie le va a animar. Hermano, somos salvos de la ira de Dios por su grande misericordia. Ahora te pregunto, ¿debe usted hacer algo para que Dios sea grande en misericordia? ¿Hay algo digno en nosotros para que Dios tenga misericordia? Hermano, la respuesta es no. La misericordia es un atributo, es una cualidad del único Dios vivo y verdadero. Y es por esa razón que a pesar de nosotros no vamos a ir al infierno, porque Él es grande en misericordia. Hermanos, Dios es grande en misericordia. Dígale al que está a su lado, Dios es grande en misericordia. Yo no sé si usted está entendiendo la misericordia de la manera que yo la entiendo. Note lo que ahora Pedro, después de decir que Dios o que somos sostenidos, elegidos y sostenidos por su grande misericordia, ahora dice, versículo 1, versículo 3, y ahora nos hizo renacer. En otras palabras, nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y eso quiere decir, hermanos, que Dios concedió nuestro nuevo nacimiento como parte de su provisión perfecta en la salvación. Tan pronto una persona acude a Cristo y deposita su fe en Él, nace de nuevo. Y esto fue lo que Jesús dijo en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Jesús dijo, mas a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y es a través de la resurrección de Jesucristo que usted y yo nacemos de nuevo. Es por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que nuestra condición cambia. Recuerde que estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora cuando Cristo resucita, usted y yo tenemos vida juntamente con Él si creemos. Y el apóstol Pablo dice en ese texto que es muy popular y sonado entre nosotros, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Usted, si ha creído en Cristo, usted es una nueva criatura. Amén. Hermanos, gracias a que Cristo resucitó, usted y yo somos nueva criatura. Usted y yo renacemos de nuevo. Y esto es precisamente lo que el apóstol Pedro le quiere decir a aquellos hermanos perseguidos. Él les recuerda que su futuro está asegurado gracias a la resurrección de Jesucristo. Pero igual que a ellos, a nosotros hoy nos dice que nuestro futuro está asegurado a pesar de las tribulaciones, a pesar de las distintas dificultades y vicisitudes de la vida, porque Cristo resucitó y todo aquel que cree en Él va a vivir como Él está vivo hoy. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si eso usted no le anima en medio de sus pruebas, no va a haber nada que le anime. Se lo voy a volver a repetir, hermanos. Nuestra esperanza viva está anclada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra esperanza viva está anclada en el hecho de que Cristo resucitó. Y vean esto, para tener una base bíblica de que Él resucitó, hubo después de su muerte, al tercer día, muchas mujeres o algunas mujeres que le seguían, fueron al sepulcro donde Jesús estaba sepultado. Y cuando ellas venían llegando, un ángel en Mateo capítulo 28, versículo 6 le dice, no está aquí, ha resucitado. Venid, ve, el lugar está vacío. Hermanos, Cristo resucitó. Cristo está vivo.
Hermano, la tumba está vacía. Él ha resucitado, y si Él ha resucitado, usted y yo tenemos vida juntamente con Él. Y dice el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 1: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentada a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La evidencia que usted y yo hemos resucitado juntamente con Cristo es que usted y yo hoy estamos buscando las cosas de arriba. Y la pregunta es, ¿la está buscando? ¿Es su afán diario de buscar las cosas de arriba? ¿Es su afán diario de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y esperar que todas sus necesidades sean suplidas por el Dios del cielo a quien usted sirve? Hermanos, ánimo. Para aquellos que hemos renacido de nuevo, la resurrección de Cristo es la garantía y la esperanza de nuestra salvación. Pero, ¿será que puedo dudar de mi salvación? No hay espacio para duda. La garantía es que Cristo resucitó. ¿Y usted cree que resucitó? ¿Usted cree que Jesús resucitó? Amén, hermano. Él resucitó. Y nosotros también vamos a resucitar con Él. De igual manera, hermanos míos, aquellos que han renacido tienen reservada en los cielos nada más y nada menos que una herencia. Y vean lo que dice el versículo 4. Todos aquellos que han renacido de nuevo tienen una herencia con 3 características distintas a las herencias que dan en este mundo. Dice, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Vean eso. Hermanos, Pedro, guiado por el Espíritu Santo, quiere fortalecer la fe de aquellos cristianos perseguidos, diciéndole: mire, vean esto. Ustedes pueden morir, pero no importa, porque Cristo tiene una herencia reservada especialmente para ustedes. Hermano, usted y yo podemos morir, y si vivimos para Él, morimos. Y si vivimos para Él, vivimos. Y si llegásemos a morir, en el cielo se nos espera, o nos espera en el cielo, una herencia incorruptible. Y eso quiere decir indestructible, que no puede ser dañada de ninguna manera por factores humanos ni elementos como el óxido, el fuego, la polilla. Y no solamente eso, sino que nos espera una herencia que es incontaminada o inmaculada. Y eso nos indica que no puede ser manchada o contaminada por el pecado. Y en tercer lugar, es una herencia inmarcesible. Es aquello que no se desvanece, no se marchitará como sucede con las flores. Nuestra herencia, queridos hermanos, es distinta a la que este mundo puede ofrecer. Nuestra herencia es eterna, es susceptible de ser corrompida e incontaminada, y Dios la tiene reservada para usted y para mí. ¿Usted está seguro de esa herencia? Y ahora le pregunto, ¿cuándo usted va a recibir esa herencia? Ya la tenemos, pero no la hemos recibido, ¿verdad? ¿Cuándo la vamos a recibir? ¿Quién quiere morir hoy? Vean esto, hermano. Cuando usted y yo muramos, y ya los que han muerto han recibido esa herencia, pero si no nos llega la muerte, sino que viene Cristo en su segunda venida por nosotros, recibiremos esta herencia eterna, pero la recibiremos si estamos en Cristo. Y esto debe ser motivo de regocijo en nuestras vidas en medio de las aflicciones y pruebas. Por esto, mis amados hermanos, si está desanimado, si estás abatido y afligido, si sientes que ya no puedes más, ten ánimo. El apóstol Pablo dijo en Romanos 8:18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son, vean esto, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que nosotros nos espera es más glorioso que lo que estamos viviendo. No pensemos que solamente se mejora el país, pensemos en que nuestra ciudadanía está en el cielo,
donde hay perfección, donde está el Dios y Señor de nuestras vidas gobernando. Ese debe ser nuestro anhelo y ese debe ser nuestro deseo. Así que, hermanos, Dios no solamente nos ofrece una herencia, sino que Él se encarga de preservarla. Pero alguien pudiera decir: hermano, yo a veces como que dudo de esa herencia, porque tengo pecado, porque fallo a Dios. A veces pienso que esa herencia no es para mí. ¿Sabes algo, hermano? Nuestra gloriosa herencia está asegurada porque no depende de nosotros, sino del Dios del cielo. Hermano, nosotros vamos a ser salvos no porque hagamos buenas obras, aunque debemos hacerla como producto de nuestra salvación. Nosotros no vamos a recibir esa herencia porque hagamos cualquier cosa para impactar a Dios. Nosotros incluso no vamos a poder sostener esa herencia en el tiempo porque somos débiles. Lo que garantiza que esa herencia es nuestra es que Dios es quien la guarda. Y no solamente Dios guarda la herencia, sino que el versículo 5 dice que Dios guarda y preserva a los herederos. Y vean lo que dice 1 Pedro 1:5. Que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en los postreros tiempos. Y la palabra que utiliza Pedro para guardar es de uso militar y se refiere al cuidado de Dios o al cuidado que Dios tiene para con nosotros. Hermanos, para mí este texto es muy glorioso. Para mí este texto es de mucho ánimo. ¿Y saben por qué? Por lo siguiente, vean esto. Saber que el poder supremo, soberano, omnisciente, omnipotente guarda tu vida no te da seguridad. Vean esto, saber que ni el diablo ni los demonios pueden desacreditarte delante de Dios porque Él te justificó, no te da alegría eso. Y vean cómo lo dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 31. Pablo dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién? Óigase bien. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, y es por esta razón que el apóstol Pablo en esa misma conversación, en ese mismo contexto, en el versículo 38 dice: por lo que acabo de decir, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar de esa herencia eterna. Nos podrán separar de nada más y nada menos que de Dios o que del Hijo de Dios. Y dice la Biblia: al cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, esa es nuestra gloriosa herencia. Cristo es nuestra herencia. Ahora, pudiéramos decir: pero hermano, yo hoy persevero o estoy perseverando porque yo soy fuerte. Yo no soy como los hermanos que hoy no vinieron a la iglesia. Yo estoy fiel al Señor y por eso no dejo de congregarme. No vamos a meter a los que no vinieron, pero eso no es lo que conserva tu herencia. Pero esta semana fui a la célula y evangelicé. Eso no preserva tu herencia. Hermano, lo que preserva nuestra herencia es nuestra fe, y dice mediante la fe, pero es interesante porque pareciera que es nuestra, pero el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2:8 que la fe es un regalo o un don de Dios, ni siquiera es de nosotros. Dios es quien nos da la fe para nosotros creer, y Él es quien infunde energía a nuestra fe a fin de que perseveremos hasta el final. Y es por eso que Jesús dijo: mas el que persevere o el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y esto no quiere decir que es por nuestra perseverancia que seremos salvos, sino al contrario, es por el poder salvador de nuestro Señor Jesucristo, en quien nuestra perseverancia es asegurada.
Nosotros perseveramos porque el Señor nos ha guardado. Y la evidencia de nuestra perseverancia es que Él nos ha elegido. Y de que hoy continuemos perseverando es porque Él nos sostiene. En otras palabras, se nos es mejor depender de Dios que de nosotros mismos. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo les doy vida eterna. Y dice, y no perecerán jamás. ¿Por qué? Porque están en las manos del Padre. Y Él se va a encargar como un buen padre de preservarnos hasta el final. Si usted es oveja de Cristo, tenga eso en su corazón como consuelo en medio de las pruebas. Si usted es oveja de Cristo, consuélese al saber que Dios es quien guarda, preserva y sostiene tu vida. Y allí es donde debe descansar nuestra esperanza, en el hecho de que Dios nos guarda. Y esto me va a llevar a mi quinto punto. Elegidos y sostenidos mediante la fe. Y dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, dice Pedro, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Vean lo que dice. Todo lo que ya le he dicho antes es motivo de que ahora nos alegremos, porque las pruebas presentes es por un poco de tiempo. Son temporales. Eso va a pasar. Y Pedro conocía la circunstancia por la que estaban pasando los hermanos. Pedro no le está diciendo capciosamente, alégrense, ay sí, ¿quién no ha sufrido? Pedro no le está diciendo eso. Pedro le está diciendo, después de recordarle de la misericordia de Dios, de la grande misericordia, de la esperanza viva, de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, de esa herencia eterna y de ese poder guardador, le dice, alégrense con gran gozo por lo que están padeciendo por Cristo, porque ya Cristo padeció por ustedes. Hermano, ya Cristo sufrió y padeció mucho más que nosotros, para que usted y yo tengamos una eterna herencia. ¿Son tus problemas más grandes que las promesas de Dios para ti? ¿Son tus dificultades, aflicciones, penurias y vicisitudes más grandes que las promesas de Dios? ¿Por qué te dejas envolver por ella? ¿Por qué te desvaneces en medio de ellas? Confía en Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. ¿Y la paciencia qué? Prueba. ¿Y la prueba qué? Esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Y ahí en ese contexto el apóstol Pablo dice, que quizás cualquiera osaría morir por el justo si fuese posible. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió. Por eso debemos tener alegría en medio de las aflicciones. Hermanos, en comparación con la eternidad, en la presencia de Dios, nuestras pruebas son insignificantes. Pero posiblemente, pastor, usted no está pasando por lo que yo paso. Posiblemente sí. Pero Cristo padeció más que tú y yo. El apóstol Pedro le dice a estos hermanos, tengan ánimo cuando estén en pruebas. Y la historia reza que Pedro murió por causa de Cristo, crucificado con la cabeza hacia abajo, porque él dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor. Y le decía en medio de ese momento difícil a su esposa, no te olvides del Señor. Si usted y yo hoy nos tocara morir por Cristo, ¿estaríamos dispuestos a hacerlo? También vale destacar, hermanos, que Dios permite las pruebas y tribulaciones en nuestras vidas, no para hacernos sufrir,
sino más bien con el propósito de que por medio de nuestro sufrimiento nosotros aprendamos a depender de Él. Nosotros aprendamos a descansar en su soberana voluntad y nuestro carácter sea conformado al de Cristo y crezcamos en fe. Ese es el propósito de Dios en medio de nuestras pruebas. Y es por eso que el versículo 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. Hermanos, el propósito por el cual el Señor permite las pruebas consiste en confirmar nuestra fe. Hay mucha gente que dice creer, pero cuando viene la prueba, ¿qué hace? Deserta, se va. Y pareciera que es como dijo Jesús en la parábola del sembrador. Son aquellos que llegan emocionados y dicen: sí, yo creo en el Señor. Pero cuando vienen las pruebas, cuando viene la escasez, cuando vienen las dificultades, dicen: esto no es para mí. Dios se encarga por medio de las pruebas para que nosotros mismos nos demos cuenta de que nuestra fe es genuina. Y eso es más un bien para nosotros que para Dios. Usted y yo, por medio de las pruebas, vamos a comprobar qué tan fieles somos al Señor y qué tanta fe tenemos en Él. Y si hay alguien que pasó por diversas pruebas, desgracia, fue Job. ¿Se acuerda de él? La Biblia dice que Job, en un lapso de tiempo corto, perdió a sus hijos, perdió su casa, perdió su ganado, perdió todo. Y lo único que le quedó a su lado fue su esposa, que le dijo: maldice a Dios y muérete. Qué consuelo en medio de las pruebas. Pero este hombre, cuando su fe fue probada, él pudo decir en Job capítulo 1 versículo 22: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto, dice la Biblia, no pecó Job ni atribuyó a Dios desprovisto alguno. Y la pregunta para ti es esta: ¿esa es tu actitud cuando te encuentras en diversas pruebas? ¿Postrarte, adorar y bendecir al Señor? ¿Cuál es tu reacción, hermano mío, cuando el Señor permite que tu fe sea probada? ¿Es de queja? ¿Es de gratitud, alabanza? Hermano, dependiendo de cómo sea nuestra reacción en medio de las distintas pruebas, vamos a comprobar qué tan genuina es nuestra fe. Y el apóstol Pedro sigue diciendo que nuestra fe debe ser probada y ser hallada también en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermano, cuando Cristo sea manifestado, toda lágrima se irá de nuestro rostro. Cuando Cristo sea manifestado, ya no va a haber más tristeza, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber necesidad de seguir luchando con el pecado. Y ojo, y amigo que estás aquí sin Cristo, esto es una esperanza solamente para la iglesia. Solamente aquellos que han sido rociados con la sangre del Cordero después de la muerte o cuando Cristo venga o sea manifestado, no va a haber más llanto ni más dolor en su vida. Solamente para aquellos que han creído en Cristo. El apóstol Pablo, hablando de esto mismo y sabiendo que hoy estamos sufriendo por un poco de tiempo, él nos da ánimo al decir en 2 Corintios capítulo 4 versículo 16 al 18: por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve, vean cómo él la define, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que no se ven las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermano, no vemos la herencia, pero está.
Tenemos ese problema, sí, pero no pongas tu mirada allí. Pon tu mirada en aquel que es el autor y consumador de la fe, que no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, siendo esto tan real como el sol, esperemos con fe la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y yo te pregunto, ¿está esperando usted con fe que Cristo venga ya? Seguro que usted está esperando eso. Yo sí la estoy esperando. Pareciera que usted no. Hermano, Cristo va a venir. Cristo va a venir. Él dijo que va a venir y va a venir. O sea, Cristo viene. Maranata decían algunos. Cristo viene y eso debe darnos gozo. Ahorita el pastor Robinson decía acerca de muchas noticias, pero una en particular. Muchas personas murieron debido a ese derrumbe en una mina. ¿Cuántos de ellos estaban sin Cristo? Si ellos no tenían a Cristo, su esperanza es muerta. Pero como usted y yo tenemos una esperanza viva, si nos toca morir, va a ser esa transición de una muerte física, terrenal, a este hombre de pecado, a una vida eterna con Cristo. O sea, eso es glorioso, hermano. Y sabiendo que esto es glorioso, entonces vivamos a la altura de la circunstancia, teniendo presente que el tiempo del Señor está cerca. Al final de todas las pruebas, hermano, que vivimos, es el fin de nuestra salvación. Y yo quisiera concluir diciendo que el Dios que escogió y sostuvo al pueblo de Israel fue el mismo Dios que sostuvo y escogió a los discípulos que estaban siendo perseguidos. Y es ese mismo Dios quien te ha escogido a ti y te sostiene a ti y a mí el día de hoy. Hermanos, tengan ánimo. ¿Por qué? Porque Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Tengan ánimo porque en Él tenemos una esperanza viva. Tengan ánimo porque Cristo resucitó de entre los muertos para que hoy tuviéramos vida. Tenga ánimo porque ya no seremos condenados. Tenga ánimo de eso. Todos nosotros algún día compadeceremos delante del tribunal de Cristo. Y a unos le dirá: apartaos de mí, hacedor de maldad. Pero a sus elegidos, a sus escogidos le dirá: venid, bendito de mi Padre, al gozo eterno. Wow, hermano. Venid, benditos de mi Padre. Eso es lo que yo espero oír algún día. Por eso, si es necesario padecer en medio de tantas cosas en este mundo, estoy dispuesto, Señor. ¿Está usted dispuesto? Hermano, ciertamente hoy estás pasando por duras pruebas. Eso es real. Eso es real. No podemos negarla. Pero no te rindas, Dios está obrando a favor nuestro. Hermano, Dios está permitiendo todas las pruebas en tu vida a fin de que tu fe sea aprobada. ¿Y sabe para qué? Para al final entregarte esa herencia eterna, que está reservada en los cielos para ti. Y no solamente Él está reservando esa herencia para ti, sino que te está reservando a ti para recibir esa herencia. Y esto debe de darnos ánimo. Decía o dice un hermoso himno titulado Él me sostendrá, lo siguiente: si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son y mi alma guardará. Él me sostendrá. Vamos a ponernos en pies porque Él nos ha sostenido. Hermanos, Él nos sostendrá. Pero es que mi fe va a decaer. Él te sostendrá. Es que estoy pasando por muchas tentaciones. Él te sostendrá.